Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Estamos muy contentos porque tenemos muchas personas conectadas y pues eso nos alegra mucho en la fundación. También queremos, antes que nada, dar nuestras condolencias a uno de nuestros médicos, coloproctólogo, que apoya enormemente esta fundación, y es el doctor Rafael García Duperli, quien perdió a su padre el día de ayer, y queremos expresarle nuestras condolencias y le mandamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, como saben, hoy tenemos nuestro webinar de cómo vamos a manejar nuestro libro de cocina con enfermedad inflamatoria intestinal y CEPELITS, y está a cargo del doctor Fernando Sarmiento y de nuestra paciente nutricionista Lady López. El doctor Sarmiento es gastroenterólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Él también es nutriólogo pediatra de la Universidad de Chile. Es profesor titular de pediatría en la Nacional y él es líder del grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias, Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en Pediatría. Expresidente de esta asociación también y excoordinador de nutrición de las GAN. Bienvenido, doctor Sarmiento. Y tenemos también a Lady López, nuestra nutricionista, que es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y, como todos saben, es paciente con colitis ulcerativa. Bienvenida, Lady. Y pues nada, empecemos con este webinar que a los pacientes tanto les ha llamado la atención, para que sepan cómo manejar su libro, para aprender también algunas técnicas que no sepan para alimentarse. Últimamente nos han hecho muchas preguntas y pues demos comienzo a este webinar. Buenas noches a todos. Vemos, como decía Carito, 88 personas y vemos cómo este tema es de gran interés, y así como es de interés, vamos a resaltar la importancia que tiene en el manejo de nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. Con Lady Juliet les hemos preparado unas cortas, como abrebocas, unas diapositivas que las vamos a ver rápidamente, con unos opiniones y con unos conceptos iniciales, pero la idea, la intención que tenemos es permitir que todos hagamos una conversación, de manera que estamos pendientes de sus preguntas. Igualmente, como dijo Carito, lamentamos con Lady Juliet el fallecimiento del padre del doctor García Duperli, a quien le mandamos un abrazo solidario. Bueno, qué bueno, estamos llegando como a las 91 personas, y entonces tenemos estos 7 puntos que vamos a desarrollar rápidamente, como les comentábamos, para darles paso a las preguntas. ¿Qué causa la malnutrición en la enfermedad inflamatoria? Principales deficiencias nutricionales en la enfermedad inflamatoria y cómo evitarlas. Tenemos unas diferencias entre los pacientes que están en actividad de la enfermedad y en remisión. Tenemos unos factores que intervienen en la persistencia o incremento de los síntomas. Metimos aquí una de las preguntas más repetidas que ustedes nos mandaron previamente. ¿Qué alimentos pueden desencadenar la enfermedad? Estrategias para aumentar de peso, que es otra pregunta y una dolencia de los pacientes que han perdido tanto peso, y cómo después de iniciar el tratamiento pueden recuperarlo. Y finalmente, las recomendaciones
sobre el libro de recetas para hacerlo más útil. Las causas de la malnutrición, porque también se pierden vitaminas y minerales, no solamente energía y proteínas, son muy variadas. Lo principal que tenemos siendo el intestino el que absorbe los nutrientes y estando inflamado, esto nos lleva a una gran pérdida y el bloqueo de la absorción de todos los nutrientes, de grasas, de proteínas, de minerales, de vitaminas. Por el otro lado, la diarrea, por un lado bloqueado y por el otro lado, ese intestino inflamado tiene una reabsorción de agua y bloqueada, y esto aumenta el contenido de líquido en el bolo fecal, que lo lleva a que se vuelva diarrea y aumenta las pérdidas de los nutrientes. Igualmente tenemos un bloqueo en todos los factores del metabolismo que promueven la formación de tejido, que se llama anabolismo, y por el contrario se aumenta la destrucción de proteínas y de tejidos, que es el mecanismo contrario al anabolismo, que se llama catabolismo. Este está dado por el aumento de citoquinas. Estas citoquinas son pequeños mensajeros, son moléculas que los llamamos mensajeros porque son los que van a dar por estímulo previo de una célula que las forma, estímulo sobre la misma célula o sobre otras células cercanas o a distancia. Estas citoquinas, las más frecuentes que están aumentadas en los procesos inflamatorios y en la enfermedad inflamatoria intestinal, es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y también la interleuquina 6. Esto nos lleva a unas deficiencias de nutrientes, y aquí tenemos en esta diapositiva para cada enfermedad qué es lo más llamativo. Entonces, en la enfermedad de Crohn hay pérdida notable de peso. Parto por decir que todos estos compromisos y estas sintomatologías, síntomas y signos de la enfermedad se presentan en las dos, pero puede que sea más notables en una que en la otra. Entonces, por ejemplo, la pérdida de peso en el Crohn, recuerden que la mayoría de los pacientes con Crohn se altera el intestino delgado, que es el que hace la absorción de nutrientes, mientras que la colitis ulcerosa, la inflamación está en el colon, donde solamente se absorbe agua y algunos minerales como sal, por ejemplo. La hipoalbuminemia también es más frecuente en el Crohn, y esto tiene unas características importantes. Pueden llevar al paciente a que presente, por ejemplo, edemas, que se hinche como si fuera un desnutrido por falta de alimentos. Es más notable la pérdida de hierro y la falta de absorción de hierro y la pérdida de sangre en las deposiciones en las dos enfermedades, y esto hace que los pacientes, sobre todo los pacientes con enfermedad de Crohn, terminen en anemia con diferentes niveles de hemoglobina. También hay déficit de vitamina B12, de ácido fólico. Estas dos son esenciales para la fabricación de glóbulos rojos, entonces allí hay otros dos factores que aumentan la anemia. Hay déficit de calcio y lo vamos a ver con algún detalle, nos vamos a referir sobre todo en los niños. Esto va a determinar alteraciones de su crecimiento, y en los adultos unos huesos más frágiles y la tendencia posiblemente a fracturas. Igual la vitamina B, la vitamina D, que tiene que ver con la absorción de calcio, aumentando el problema, los déficits de magnesio y de vitamina K. Como ven allí en el cuadro verde, la malnutrición de los pacientes
en Crohn se llega hasta el 70% y en la colitis ulcerativa un 62%. Todos estos antecedentes nos llevan en el extremo superior izquierdo a pérdida de peso. Esta pérdida de nutrientes y pérdida de peso nos lleva a estar desanimados, con poco entusiasmo para hacer nuestras actividades diarias. Igualmente, la osteopenia se refiere a esa disminución de la mineralización de los huesos. El retraso en el crecimiento y la maduración sexual, ya nos vamos a referir en las siguientes diapositivas qué es lo que ocasiona, que es absolutamente importante en los niños que están en pleno crecimiento, y la anemia, que va a acabar de redondear este círculo vicioso para llevar a la desnutrición. Y todo ocasionado por la mala absorción de nutrientes en medio de la diarrea. Bueno, sumado pues como a todo lo que nos habla el doctor Sarmiento, a todos esos efectos que tiene esta enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro estado nutricional, pues viene la angustia de nosotros como pacientes y es cómo evitar esas deficiencias nutricionales que son bien importantes. Entonces, lo primero y lo que yo siempre les menciono en las charlas es que una dieta saludable no es solo importante para el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, sino para todos los seres humanos. Es supremamente importante la alimentación saludable. Pero aquí, ya viendo que hay unas deficiencias nutricionales tan marcadas, pues este es el pilar para tener calidad de vida cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué es una dieta saludable? Pues una dieta saludable es una dieta que cubra todas esas necesidades nutricionales que requerimos. Esos requerimientos son individuales, por eso no hay una dieta estándar que nos diga esta es la dieta para el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Es algo que es individualizado. Debe ser una dieta variada, como lo muestra este plato. Nosotros en Colombia tenemos este ejemplo de un plato saludable, donde nos mencionan que debemos tener una dieta donde se consuman todos los grupos, absolutamente todos los grupos de alimentos. Obviamente ya más adelante veremos pues como las particularidades que se tienen en el paciente con enfermedad inflamatoria. Hay un punto también y es que la alimentación debe ser inocua y que es inocua, que no nos cause daño. Entonces ahí entra también una parte bien importante en nosotros los pacientes con enfermedad inflamatoria y es la manipulación de los alimentos. El alimento no solo debe ser nutritivo, sino también debe tener unos parámetros de higiene y microbiológicos que no nos causen infecciones, virus, que no nos vayan a enfermar, que pueden exacerbar nuestra enfermedad. Entonces, es importante saber dónde compramos nuestros alimentos, va desde la compra de los alimentos hasta que los manipulamos en casa, o si comemos por fuera, dónde estamos comprando nuestros alimentos, cómo los están manipulando. Ese es un factor bien importante y que muchas veces de pronto no tenemos en cuenta, y en nosotros sí que lo es por la parte que hablaba anteriormente, microbiológica de los alimentos. Entonces, si ustedes me preguntaran, bueno, entonces listo, vamos a evitar esas deficiencias, ¿cómo? ¿Cuáles son esos nutrientes claves que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra alimentación? Entonces, como hablábamos ahorita, hay un descontrol en ese anabolismo y catabolismo de las proteínas. Entonces las proteínas es uno de esos nutrientes claves para mantener un buen estado nutricional en el paciente con enfermedad inflamatoria. ¿Qué tipo de proteínas? Es una de las preguntas que nos hacen. Yo puedo comer carnes rojas, no puedo comer carnes rojas, puedo comer lácteos. Eso depende y depende de muchos factores. A nivel individual, como lo mencionaba ahorita, porque la dieta es algo individualizado. Pero lo que sí recomendamos en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es que en lo posible evite el consumo de carnes rojas, el consumo de lácteos, especialmente la leche, más permitido los productos fermentados derivados de la leche como el cumi, como el queso, como el yogur. Pero preferir las proteínas de origen, por ejemplo, carnes blancas o de origen vegetal, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, o el huevo, que también es una proteína muy completa, adicional, que tiene muchas vitaminas y tiene muchos minerales. El huevo es un alimento bien completo, entonces es una buena opción para el consumo de proteína de nosotros. El cuerpo necesita, entre todas las calorías que consumimos, entre un 10 y un 15%
de esas calorías deben de ser proteínas. Entonces, muchas veces lo que más descuidamos es ese aporte de las proteínas en la dieta. Y como nos caen mal, por ejemplo, las carnes rojas, que es lo más común que comemos, digamos, los colombianos, si se tiene acceso pues económico a ello, tenemos la cultura de que la carne roja es lo máximo. Entonces, pues a veces descuidamos cuando ya no podemos consumirla y no buscamos otras opciones de proteína. Y sobre todo, en esta parte del aporte de proteína, hay que tener proteína que sea saludable. Entonces, evitar, por ejemplo, las carnes frías, los enlatados, los embutidos, porque obviamente todo alimento que sea ultraprocesado o procesado va a traer, digamos que compuestos que son proinflamatorios y que no nos va a favorecer en nuestra enfermedad. Ese es el primer nutriente que abordaremos pues dentro de esos nutrientes claves. También en las grasas es otro de los nutrientes que a veces descuidamos, entonces empezamos a restringir completamente las grasas, que eso tampoco debe ser así, no podemos llegar a ese extremo de no consumir grasas. Tenemos muchos pacientes que dicen dejé las grasas por completo, pero las grasas también juegan un papel importante en la parte de la digestión, incluso las grasas ayudan a la absorción de algunas vitaminas, entonces cuando no se aportan en la dieta, también esas vitaminas se van a ver digamos, afectadas en cuanto a su absorción. ¿Qué grasas debemos consumir? Pues existen 3 tipos de grasas, que son las monoinsaturadas, saturadas y poliinsaturadas. En el recuadrito rojo vemos las saturadas, que son las grasas que debemos de consumir o en muy pocas cantidades o evitar. Según cada paciente, pues uno determina si se las restringe por completo o si se las pone en cantidades muy bajas en la dieta. Tenemos 3 ejemplos muy comunes de grasa saturada, que es la mantequilla, la crema de leche, por ejemplo, es grasa, que a veces lo consideran un lácteo, pero en realidad es una fuente de grasa. Y ahorita que está muy de moda el coco, el aceite de coco o las grasas derivadas del coco, también es grasa saturada, entonces debemos también tener ese control sobre ese tipo de grasa. Tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que son las grasas, digamos lo que buenas, que son las que se deben de consumir más que las grasas saturadas. Y las mejores de todas, y por preferencia debemos elegir las monoinsaturadas, como el aguacate, el aceite de oliva, las nueces y las semillas también son fuente de esas grasas monoinsaturadas. El cuerpo, como le decía anteriormente, las necesita todos los tipos de grasas, pero en cantidades muy pequeñas. Y definitivamente, dentro de lo que hablamos de alimentación saludable, las grasas trans se deben evitar por completo porque también son proinflamatorias, especialmente esas grasas que vienen de productos de paquete, de todo lo que sea procesado, tiene grasas trans. El siguiente nutriente que es importante, clave para evitar esas deficiencias nutricionales, o los siguientes nutrientes son algunas vitaminas y algunos minerales. Entonces, las más importantes o las deficiencias más importantes que tenemos en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en cuanto a vitaminas, tenemos la vitamina B12, la B9, que lo conocemos como ácido fólico o folato, y la vitamina D. ¿Dónde vamos a encontrar esas vitaminas dentro de la alimentación? Pues la verdad es que la alimentación del colombiano promedio puede suplir las necesidades de esas vitaminas y minerales desde que tenga una dieta, como lo mencionábamos anteriormente, una dieta variada, una dieta adecuada. Esa vitamina B12 normalmente que la encontramos es exclusivamente en productos de origen animal. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta que si nos volvemos, por ejemplo, vegetarianos estrictos, esa vitamina B12 habrá que suplementarla porque definitivamente se consigue es en los alimentos de origen animal. Algunos productos la fortifican, pero no va a ser la misma absorción. Entonces, ¿en dónde la encontramos? En pescados, en carnes rojas, en huevos, en lácteos. La vitamina B9 o el folato se encuentra en algunas hortalizas de hoja verde, más que todo las que son de verde, color verde oscuro, leguminosas, frutos cítricos. El hígado también es una muy buena fuente de folatos. Y la vitamina D la encontramos en pescados, también el hígado tiene vitamina D, la yema del huevo, el queso en un poco menor cantidad, pero también tiene vitamina D. Entonces, finalmente, si miramos teniendo una dieta con granos,
con frutas, con verduras, vamos a suplir esas necesidades nutricionales de esas vitaminas. Y en cuanto a los minerales, tenemos los minerales más importantes, que son el hierro, el fósforo, el calcio, el magnesio y el zinc. Son las deficiencias más comunes en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Hace poco estuvimos en un webinar donde se hablaba, por ejemplo, de la anemia, que es uno de los factores más importantes ahí a corregir en el paciente con enfermedad inflamatoria. Sabemos que el hierro por excelencia se consigue o se adquiere en las carnes rojas, pero también las leguminosas, los granos son ricos en hierro. Algunos vegetales de hoja verde también como las espinacas. Tenemos el fósforo en alimentos como los lácteos, los granos también tienen fósforo, las carnes, nueces y semillas también son fuente de este. El calcio pues sabemos que está en los lácteos, pero también hay en los granos, también en vegetales de hoja verde. El magnesio lo encontramos, por ejemplo, en el banano, en las nueces, en las leguminosas, en la leche. Y el zinc, que también es un mineral bien importante, especialmente en la parte del crecimiento de los niños, en la parte del apetito, porque es estimulante del apetito, lo encontramos en las carnes, en los frutos secos, en los lácteos, en las leguminosas. Entonces, si vemos, tenemos muchos alimentos en común que son fuente de varios de estos nutrientes. Entonces, el éxito está en tener una alimentación variada y sobre todo fuente de, como les decía ahorita, frutas, verduras, leguminosas y algunas carnes. Bueno, en cuanto a las diferencias entre actividad y remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal, podríamos hablar que la dieta juega un papel importante en esa diferenciación, porque es que el paciente que está en remisión definitivamente no requiere una dieta muy especializada. Sí debe cumplir los parámetros de una alimentación saludable y sobre todo que sea una alimentación a tolerancia. Yo siempre les he dicho que debemos de ser muy conscientes de lo que comemos y cómo lo toleramos. Esa idea de llevar un diario de alimentos, de estar tomando nota de lo que comí, cómo me siento, pues es muy buena porque nos puede dar un mapa, una ruta de cómo debemos alimentarnos y qué alimentos definitivamente excluir de nuestra dieta, porque no vamos a tolerar todo lo mismo y entonces es importante de esa manera individual cada uno estudiarlo. En cuanto al paciente en fase de remisión, pues es importante no descuidarnos que porque estoy en remisión, que porque no siento nada, porque me siento bien. Esos parámetros de alimentación saludable deben de estar acompañados de una muy buena hidratación y el ejercicio físico habitual, porque también el ejercicio ayuda en todo el proceso de digestión y ayuda en otra parte a evitar la malnutrición por déficit o por exceso. El ejercicio también es estimulante del apetito y en la persona que tiene sobrepeso o obesidad, pues le va a ayudar a mejorar su estado nutricional. Ya si nos vamos a mirar la alimentación del paciente que está, por ejemplo, en un brote leve, moderado, pues ya sí hay unas especificaciones generales de la dieta, porque lo que estamos hablando aquí es general. Puede que a alguno le funcione de esa manera, a otra persona no, pero es como lo general y que lo que nos recomiendan las guías para el paciente con enfermedad inflamatoria, y es que en brote leve y moderado debemos de tener una dieta fraccionada, baja en residuos. Esa dieta baja en residuos es una dieta que más o menos limitada en fibra, no restringida completamente, pero sí limitada en fibra. Debe tener una adecuada hidratación, limitar el uso de algunos condimentos, lo que conocemos como aliños o especias, y utilizar unos métodos de cocción que no incorporen grasa, evitar la fritura, que sea más bien hervido, al vapor, cocido, más que cualquier otro método de cocción. Ya cuando estamos en un brote grave, pues ya la situación sí cambia. Ahí pues la idea es que nuestra dieta, aparte de que sea fraccionada, baja en residuos, pues ya la fibra, cuando hay un brote grave, sí se limita mucho. Debe de haber un control muy estricto del consumo de fibra,
adecuada hidratación, limitar el uso también de aliños, de condimentos, especias. Los métodos de cocción también deben ser de evitar la fritura, incorporación de grasas, y sobre todo, pues el paciente ya en un brote grave, pues de manera individualizada se determinará si requiere pues ya como unas fórmulas nutricionales especiales. Ya cuando hay una estenosis, pues en la dieta se trata siempre desde la parte nutricional utilizar el tracto digestivo, pero ya si no se puede porque el paciente lo amerita, eso ya se estudia desde la parte de nutrición, el médico, el especialista, miran el paciente si se le va a priorizar la vía oral o no, pues ya entonces ahí se determina si se requiere pues fórmulas nutricionales o si se va a manejar una dieta, y si es una dieta, pues una dieta muy específica donde definitivamente se limita la fibra, que es una de las preguntas que nos hacían. ¿Puedo consumir fibra? Pues depende de cómo esté, si está en fase en esa actividad o está en fase de remisión. Y entonces ya cuando estamos ya más malitos, cuando estamos un poco más delicados, entonces pues ya se determinará si definitivamente no se va a manejar la vía oral, no se va a tener una dieta oral, sino que se va a manejar otros tipos de nutrición, ya sea enteral, parenteral, pero eso ya se define según cada tipo de paciente. Normalmente el paciente que ya está en estas regulares condiciones, pues está hospitalizado y ya tiene un manejo intrahospitalario. Vamos a hablar de otras consideraciones con el doctor Sarmiento. Ya ustedes han visto cómo le podemos sacar el mayor provecho posible a nuestro libro de recetas, que fue escrito exclusivamente para ustedes, para que ustedes tengan una guía confiable y se puedan nutrir comiendo rico, definitivamente. Entonces, quisiera al respecto, antes de entrar a estas consideraciones, reafirmar algo que ya mencionó Lady Juliet de las grasas trans, y lo menciono porque tenemos una costumbre muy extendida de utilizar margarinas, porque allí nos han vendido un mensaje erróneo, que las margarinas están libres de colesterol. Eso no es cierto, esas son verdades a medias. Todo lo contrario, estas margarinas tienen poco colesterol porque vienen de aceites vegetales, pero para solidificar y volverlo mantequilla, a este aceite le hacen un proceso físico-químico y lo convierten en grasas trans. Entonces, nos están diciendo verdades a medias, y el uso de margarinas no sería recomendado por el contenido de grasas trans. El otro aspecto de los aceites, desafortunadamente, desde el punto de vista de la agricultura, se volvió como una moda en el país hacer grandes plantaciones de aceite de palma, sobre todo en la costa y en los llanos orientales. Y de ahí se extrae un aceite que es vegetal, sí, y hasta ahí estaría todo bien. Y entonces lo asimilamos al de girasol, pero resulta que el aceite de palma tiene un contenido muy alto de grasas trans, y desde el punto de vista científico está por verse realmente la utilidad o el efecto nocivo que nos pueda producir. Y se está popularizando y se está incrementando su uso en todo el país, y eso no está bien. Respecto a estas consideraciones, tanto para niños como adultos, debemos tener en cuenta varios aspectos. Que si el paciente está en enfermedad activa, los pocos pacientes, sobre todo en adultos, porque en niños evitamos por todos los medios utilizar esteroides, la prednisona y estos corticosteroides que nos ocasionan tantos daños, son buenísimos para, como se dice popularmente, apagar incendios, pero solamente no se utiliza por más de 3, 4 días, máximo un mes, y lo suspendemos rápidamente porque
estos esteroides nos llevan a, eh, disminuir más la absorción, por ejemplo, de calcio, nos llevan más a la osteopenia y, y estos son tal vez de los factores más nocivos del uso de corticoides. Y en la enfermedad activa, muchas veces, para retomar en la anterior diapositiva el último concepto que nos dio Lady Juliana, es aquellos pacientes que el médico debe escoger del paciente que tenga una estenosis o que llegue a una suboclusión, porque si está ocluido por completo, pues estaría contraindicada la vía oral y es el médico el que va a determinar si da una alimentación con estas recomendaciones que ya nos mencionó Lady Juliet o le suspende la vía oral, en cuyo caso utilizamos esto que llamamos alimentación parenteral, que son nutrientes especiales que vienen preparados con grasas, con minerales, vitaminas y con aminoácidos, o sea, las fracciones más pequeñitas de las proteínas para evitar la alimentación por la boca. Respecto a la nutrición por vía oral, recientemente la nutrición enteral exclusiva, incluso últimamente se habla de una nutrición enteral mixta con algunos preparados especiales. Se recomienda, sobre todo en niños, en adultos apenas se están viendo los primeros ensayos clínicos y parece que también funciona como en los niños. Y es que solamente con la nutrición, cuando la damos de una forma muy especial, en unos preparados muy especiales, podemos inducir la remisión de la enfermedad en enfermedad de Crohn. Se utiliza exclusivamente para enfermedad de Crohn. Y es buenísimo porque no solo estamos nutriendo al paciente, sino que nos va a hacer el efecto de algunos de los fármacos, porque inducen la remisión. Y obviamente esta inducción de la remisión de la enfermedad de Crohn es en aquellos casos leves y moderados. Cuando la enfermedad de Crohn es severa, no intentamos hacer este tipo de nutrición exclusiva. Otro aspecto, otra consideración muy importante son las resecciones del intestino. Y estas sí son muy variables, sobre todo del intestino delgado. Con el colon realmente no hay mayor problema desde el punto de vista de la absorción. Allí los problemas vienen a darse por la pérdida del recto como reservorio y entonces vamos a tener dificultades o aumento de las deposiciones. Pero en el intestino delgado, cuando las resecciones son notables, nos llevan a disminuir la superficie de absorción de nutrientes. Entonces, fuera de que el paciente tiene una inflamación y tiene bloqueada la absorción de nutrientes, tiene diarrea y además a esto le sumamos la disminución de la superficie de absorción de nutrientes, pues esto nos va a acabar de completar el cuadro de desnutrición. Y se vuelve un círculo vicioso, desnutrición, más inflamación, más dificultad para soportar la enfermedad y de alguna manera hay que romper ese círculo vicioso. En el ilion, cuando la resección se hace en el ilion, les recordamos que esta porción de la parte final del intestino delgado, antes de empezar el colon, es una parte muy especializada porque es en el único sitio donde se absorbe la vitamina B12. Y la vitamina B12 es absolutamente indispensable para la formación de hemoglobina, para el transporte adecuado del hierro y para evitar los niveles de anemia. Y entonces se dan unos glóbulos rojos deformados muy grandes y a este tipo de anemia se le ha llamado anemia perniciosa, porque a pesar de que
podría tener el paciente unos niveles de hemoglobina buenos o regulares, no tan malos, estos glóbulos rojos deformados no van a hacer su misma función. Los factores que intervienen en la persistencia de los síntomas o el incremento de los síntomas. Aquí vamos a dar algunos conceptos en compañía con Lady Johanna. Y vemos, y de aquí sacamos algunas preguntas, que algunos alimentos nos pueden desencadenar la enfermedad. Recuerdo yo una paciente adolescente con una colitis ulcerativa que la controlamos y estaba prácticamente en remisión. Llevaba varios meses sin síntomas. No le habíamos hecho colonoscopia, pero los exámenes de laboratorio se habían normalizado y estaba exenta de síntomas. Y todo iba bien y de pronto nos llegó un lunes nuevamente con cuadros de diarrea y con sangrado de diarrea de 6, 7 deposiciones diurnas y nocturnas. Y el antecedente era que en ese fin de semana, entre viernes y sábado, había asistido a una piñata. Y en esa piñata, a pesar de las recomendaciones, tuvo la tentación de comerse la torta que estaban ofreciendo con una cubierta verde, me acuerdo, porque la paciente llegó muy enferma. Esto para decirles a todos ustedes y corroborar lo que ya Lady Juliana nos comentó de los alimentos procesados. Son un peligro absoluto. Todo lo que ustedes consiguen que han tenido proceso industrial, todos tienen preservantes, por lo menos tienen preservantes, pero tienen colorantes, tienen edulcorantes, tienen saborizantes. Y a pesar de que la empresa que los produzca en el etiquetado nos escriba allí cosas que generalmente las omiten, pero generalmente engañan también a la gente diciendo que son productos naturales, debemos tenerle terror a los alimentos con proceso industrial. Igualmente, las carnes rojas y la leche, reitero, como lo dijo Lady Juliana, los quesos fermentados y las leches fermentadas tienen beneficio, pero la leche y los productos derivados de la leche como la crema, los quesos frescos y esto son nocivos. Y esto en algún momento pudieran desencadenar la enfermedad. Y como Lady has tenido la experiencia como paciente, esta segunda, ¿por qué si llevo una dieta restringida continúo con muchos síntomas digestivos? Y lo menciono porque estuvimos en un congreso de pediatría y compartimos con Lady la venta de nuestros libros y allí Lady, claro, de viaje, pues se transgreden algunas costumbres de alimentación y no estuvo muy bien que digamos. Entonces cuéntanos, Lady, cómo fue esa situación. Bueno, yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos los pacientes y hay varios factores que tienen que ver ahí. Pues lo primero son esas modificaciones, como lo dice el doctor Sarmiento, esas modificaciones en la alimentación. A veces hay modificaciones que ni siquiera nos percatamos. Nosotros vivimos en una vida acelerada cuando somos mamás, cuando trabajamos. O algunos de los hombres en su estrés laboral, tratando de proveer a su familia. Bueno, todos estamos en una constante lucha y muchas veces lo último que pensamos es en qué comemos, cómo lo comemos, a qué hora lo consumimos. Entonces, eso es uno de los factores que más influyen, que no estamos alimentándonos de una manera consciente y que a veces comemos muchas veces por la calle y no controlamos los ingredientes de las preparaciones. Entonces creemos que estamos consumiendo lo que debemos consumir, pero en realidad en los ingredientes de esas preparaciones no está lo más saludable posible. Les voy a poner el ejemplo de las sopas. Usted se come una sopa en la calle y usted no sabe si la señora le puso de estos
caldos de gallina, si le puso color, si le puso otras de pronto especias que van a generar intolerancia. Otro de los factores es que a veces como pacientes no somos juiciosos con el tema del tratamiento. Entonces se nos olvidó tomarnos el medicamento, o no estamos siguiendo las recomendaciones al pie de la letra del médico tratante o de nuestro gastro, de nuestro coloproctólogo. Eso también afecta y seguimos teniendo esos síntomas digestivos, porque se supone que si yo llevo todas las recomendaciones, pues mis síntomas deberían de mejorar. Y otros dos factores muy importantes es que no tenemos adecuada higiene del sueño. Nosotros debemos descansar muy bien cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo otro es que podemos estar afectados desde la parte psicológica por alguna razón, algún evento, el estrés laboral, el estrés familiar, alguna situación que psicológicamente nos afecta, pues también hace que esos síntomas vuelvan o que no terminen. Creo que esa es una de las razones por las que más padecemos síntomas, que no estamos conscientes a nivel psicológico también. Bueno, esta tercera pregunta es fundamental, esta duda. Resulta que al intestino se le ha llamado últimamente el pequeño cerebro. Y esto hace relación a que en el intestino se fabrican, las células del intestino fabrican casi que las mismas hormonas y las mismas sustancias y los mismos neurotransmisores que fabrican las neuronas en el cerebro. Otro concepto también novedoso es que se habla de un intestino, de un eje, allí un eje cerebro-intestino-microbiota. Y la última pregunta se refiere a los probióticos, entonces vamos a enlazarlas posteriormente. Pero resulta que los factores emocionales, la angustia, la tristeza, la rabia, la ansiedad, las preocupaciones, precisamente por esta relación tan estrecha de cerebro y de intestino, inmediatamente la enfermedad inflamatoria, más que cualquier otra enfermedad, porque todas se alteran con los factores emocionales, todos lo sabemos, pero el intestino, por tener la enfermedad inflamatoria, por tener su órgano blanco en el intestino, y con esta relación tan estrecha entre cerebro e intestino, se puede disparar la enfermedad. El paciente está juiciosamente tomando sus medicamentos, está juiciosamente cuidando su alimentación y tiene una tristeza. A veces uno no puede evitar situaciones trágicas que lo llevan a tristeza, en fin, pero sí lo podemos controlar, pero sobre todo el estrés y la ansiedad deberíamos controlarlo. Esas emociones que nos llevan a angustiarnos, esas situaciones que nos llevan a manejar los problemas cotidianos con ansiedad, podemos manejarlos. De manera que un mensaje para todos ustedes con esta enfermedad y con esa relación tan estrecha entre cerebro e intestino es manejar las emociones. Si se está triste, pues tal vez es la emoción más difícil de manejar porque está dada por situaciones insalvables, pero tenemos que acostumbrarnos a disminuir el grado de estrés y de ansiedad que nos puedan ocasionar los factores del ambiente y las emociones. La cuarta, Lady, tú eres más experta en esto. Bueno, ¿qué alimentos son ricos en probióticos? Pues los alimentos más ricos en probióticos por excelencia, pues siempre van a ser los productos lácteos fermentados. Sin embargo, en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, como a veces no los toleramos bien, también hay que tener en cuenta que los probióticos, que son esos microorganismos benéficos que tiene el intestino, van a reproducirse o se van a mantener también con alimentos fuente de prebióticos.
que digamos que son como el alimento de esos probióticos. Esos alimentos fuente de prebióticos, ¿cuáles son? Normalmente los prebióticos están dados en frutas, en verduras, en productos de grano entero, en nueces, en semillas, en leguminosas. Entonces, es que yo pienso que en conclusión de todo esto es llevar una dieta que aporte todos esos grupos de alimentos en lo posible. Va a ser también que esa microbiota, digamos que esté lo mejor posible. Que nosotros también, varios estudios han demostrado que la microbiota está muy alterada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, llevar esa dieta saludable va a originar que esa microbiota se mantenga o se fortalezca de alguna manera. Hay algo que se me olvidó mencionar ahorita, y es que cuando nos preguntan sobre el tema de por qué continúo con muchos síntomas, por qué no tolero, pues yo siempre recomiendo que ojalá su especialista le remita al área de nutrición, al servicio de nutrición y dietética, porque de esta manera también se puede individualizar la dieta y se puede mejorar los síntomas haciendo, porque la dieta también es como un ensayo-error, donde se va a mirar con el paciente si de pronto empezando con unas texturas más blandas, con una dieta, digamos, en purés, en papilla, se va mejorando también la parte digestiva, se va cicatrizando un poquito y eso va generando mejor tolerancia a futuro. Eso es paso a paso, como cuando un bebé se le está introduciendo la alimentación, cuando empezamos de la lactancia materna, la alimentación complementaria, donde empezamos con las papillas, los purés, las cremas. Empezar así también al inicio nos puede ayudar un poco para que el sistema digestivo no trabaje tan duro y pueda, digamos que tener como un tiempo de sanarse un poco. Y va a generar a la larga mejor tolerancia, es otra de las recomendaciones. Pero mucho ojo porque no son caldos, no son caldos porque los caldos no tienen un buen aporte de nutrientes. Son cremas, purés, papillas, que tengan dentro de eso que licuamos o mezclamos un aporte de proteína, de carbohidratos, de vitaminas, de minerales, que sea, digamos, una sola preparación muy completa que aporte esos nutrientes que necesitamos, porque tampoco podemos llegar a ese extremo de desnutrirnos o malnutrir. Nos preguntaban estrategias para aumentar de peso. Sabemos que muchos de nosotros pues tenemos pérdidas de peso significativas. Entonces lo más importante para el control de peso o aumentar de peso es el control de la enfermedad. Si la enfermedad no está controlada, y por eso tenemos que ser muy juiciosos en nuestro tratamiento, si no está controlada, vamos a tener fluctuaciones significativas en el peso. Tener confianza con nuestro especialista y contarle nuestros síntomas. Yo personalmente he tomado como la decisión de antes de ir a mi consulta, yo llevo nota de todo lo que he estado sintiendo, porque cuando nos sentamos enfrente a nuestro especialista, a veces salimos de la consulta y se nos olvidó decirle todo lo que le teníamos que decir. Entonces, tener la confianza y siempre estar en muy buena comunicación con nuestro especialista. Lo segundo es llevar una dieta fraccionada, por lo menos en 6 comidas al día. No es comer copioso, voluminoso 3 veces al día, 2 veces al día, sino fraccionar la comida de manera que podamos tolerarla mejor, hacer una mejor digestión y comer una densidad de nutrientes mejor. Priorizar momentos de alimentación. De lo que hablaba yo ahorita, de las carreras que tenemos los seres humanos todo el tiempo, se nos olvida que la alimentación hay que sacarle su tiempo, entonces hay que priorizar esos momentos para alimentar. El aporte nutricional completo, pues lo que hablábamos ahorita, que tenga de todos los nutrientes, que sea una alimentación realmente de calidad. Cuando se requiere, se recomienda el uso de batidos hipercalóricos, que son batidos que se hacen a partir de diferentes alimentos con un aporte nutricional alto en un volumen pequeño. O fórmulas o módulos nutricionales que ya se manejan pues de diferentes laboratorios. Módulos de proteína, módulos de carbohidratos o fórmulas muy completas. El acompañamiento psicológico también es importante porque puede ser que a nivel psicológico estemos afectados y que no esté dejando que avancemos en ese mejoramiento de la enfermedad.
Y la actividad física regular porque es estimulante también del apetito y de la absorción de nutrientes. Entonces eso es como estrategias para aumentar de peso. Y ya pues finalizando, como esto va encaminado también a las recomendaciones sobre nuestro libro, ¿cierto? Entonces nosotros recopilamos acá en esta imagen como unas preparaciones que nos parecen muy chéveres, son muy saludables, digamos lo que cumplen, todas las recetas del libro cumplen con esos parámetros de alimentación saludable, pero estas digamos que resaltan mucho más eso de que sean tolerables. En el recuadro amarillo vemos, por ejemplos de desayunos, en el verde vemos ejemplos de almuerzos y cenas. Nos gustó mucho, por ejemplo, que se incluyera esta preparación de la mantequilla clarificada, que es una buena opción. Se hace a partir de la mantequilla normal y ya en las que tienen la oportunidad de tener el libro, aquí está la página donde encuentran esa receta. Hay algunos batidos, por ejemplo, el batido con tazón de mango, los pancakes de zanahoria, hay tortillas, tostadas, que son más bien, son preparaciones más bien tolerables. En los almuerzos tenemos algunas cremas, algunas ensaladas, pastas, por ejemplo, ese risotto de auyama, anímense en hacerlo, que queda muy rico, la salchicha de garbanzos que les va a aportar buen contenido de proteína, ese sancochito digestivo también que está por allá en la página 84, la tilapia que se hace en papilot, que es como envuelta en aluminio, las arepas de arroz también súper tolerables, más que utilizar productos de panadería comercial, esas arepitas de arroz están súper bien, hay caldo de pollo, bueno, infinidad de recetas que ustedes ojalá aprovechen ese libro y las empiecen a preparar en casa. Si están con muchos síntomas digestivos, entonces como les mencioné ahorita, traten de que todo sea más blando, más líquido, no con mucha fibra, para que vayan tolerando poco a poco y vayan introduciendo alimentos más sólidos poco a poco. Se propone en el libro también una forma en la que ustedes pueden hacer caldos, este caldo de gallina o el caldo de costilla que aparece, pues que compramos generalmente en los supermercados. En el libro también está la forma de prepararlos naturalmente. Y estos caldos se pueden poner en donde hacemos el hielo, en las cubetas de hielo, y se congela, y cada vez que vayamos a preparar algo, sacamos el cubito de hielo y lo agregamos a la preparación para comer más natural y que no sea algo tan procesado. Preguntas, tenemos muchas preguntas. Aquí nos preguntan cómo podría preparar las lentejas para que no me hagan daño, y el atún en lata se cuenta como un embutido. Bueno, en cuanto a las leguminosas, y es una de las recomendaciones también que está en el libro, es ponerlas a remojar con un tiempo suficiente. O sea, ojalá se pudieran remojar con 12 horas en promedio de anticipación y eliminar el agua de remojo. Eso va a hacer que sean un poco más digeribles. Sin embargo, habrá pacientes que definitivamente no las puedan comer o que algunas las toleren y otras no. Por ejemplo, que tolere los frijoles pero no tolere las lentejas. Entonces, por eso es importante también analizar qué tolero y qué no. Pero el remojo es una de las recomendaciones para que se hagan más digeribles. Listo. ¿Y el atún en lata se cuenta como un embutido? No es un embutido, pero es un enlatado y sí tiene compuestos que los conservan, y como decía ahorita el doctor Sarmiento, pues definitivamente todo ese tipo de productos son proinflamatorios y son, digamos, para nosotros sí son prohibidos. Eso no es cómalo de vez en cuando, es no lo consumo. Sí, definitivamente respecto a los enlatados, pues ustedes denle vuelta a la lata, y a la vuelta de la lata dice allí, está vigente hasta 1900, hasta el 2025 o 2026. Les apuesto que ustedes en su casa
tienen una lata de algún alimento y las fechas de vencimiento son así, de 3 y de 4 y hasta de 5 años, porque tienen preservantes. El problema específico con el atún es que en este momento que estamos los humanos con la torpeza que nos caracteriza acabando con el planeta, estamos envenenando nuestros ríos con mercurio. Y uno de los peces que tenemos que investigar cuál es la razón, Lady Juliet, por qué el atún es el que concentra la mayor cantidad de mercurio. Entonces, fuera de que es un enlatado, y ya fíjense cómo fue de contundente la respuesta de Lady Juliet. Nosotros los pacientes con enfermedad inflamatoria no podemos darnos el lujo de consumir enlatados. Y con el adicionante del mercurio del atún estaría por fuera de cualquier posibilidad. Ok, perfecto. Otra de las preguntas es, tengo Crohn en estado activo. ¿Es recomendable tomar jugos de frutas? ¿Qué opina de tomar agua con limón? Y estoy hablando en este momento más como pediatra que experto. En pediatría tenemos casi que prácticamente abolidos los jugos. El mensaje es consuma la fruta y encima de la fruta tome un vaso de agua. La razón es muy sencilla. Cuando consumimos la fruta en jugo, la fruta va diluida, entonces se vuelve simple y nos vemos en la necesidad prácticamente de endulzarlo con agua. Entonces allí va un aditivo que está prohibido, que es el azúcar, o peor los edulcorantes. Esas son sustancias químicas y no nos convienen. Pero el otro problema de los jugos es que la mayoría de las veces los colamos y entonces dejamos en el colador esa fibra que es precisamente la que le conviene a toda esa microbiota saludable, a los probióticos, que como Juliet lo dijo, son el alimento, son en genérico los llamamos sustancias oligosacáridos, que son los alimentos de los prebióticos. Entonces, preferimos la fruta entera y encima el agua. ¿Y el agua con limón? Pues es que, pues yo la verdad no le veo sentido al agua con limón. De pronto, si es una persona, por ejemplo, que se le dificulta porque culturalmente no toma agua, porque sabemos que culturalmente no estamos acostumbrados a tomar agua, tomar bebidas azucaradas, pues si se le dificulta, yo no le veo ningún inconveniente al agua con limón, si no le genera ningún malestar, no le va, pues científicamente no le veo ningún problema. Hay situaciones de costumbres y que en el dominio popular las tienen como sustancias como benéficas o como mágicas, y al limón le pueden atribuir muchísimas características benéficas, pero fuera de que es una excelente fuente de vitamina C, pues más allá de que sea benéfico para la digestión o, bueno, solamente es fuente rica de vitamina C y no más. Bueno, tenemos otra que dice, mi hija sufre de colitis ulcerosa. ¿Puede tomar vinagre de manzana con la madre en ayunas? Ahorita me ayudas, Juliet. Colitis ulcerosa y vinagre. El vinagre, pues en general es una fruta fermentada. No tendría mayor inconveniente. No sabemos por qué es esa costumbre de tomar vinagre en ayunas. No sé si también hace parte de esa cultura popular y de el hecho de darle efectos
como mágicos o saludables a cierto tipo de alimentos. No sé, Juliet, ¿qué piensas? Pues es algo que se está viendo mucho ahora, que lo consumen porque le atribuyen algunos beneficios, pero ningún estudio ha demostrado de que eso nos vaya a dar un beneficio pues a la salud. Em, si lo quiere consumir, lo consume, ¿cierto? Les decía anteriormente, desde que no le genere ningún malestar, pero de que científicamente eso lo vaya a mejorar, pues no, y en el sentido, a veces lo utilizan porque dicen que es un probiótico, por lo que es un fermentado, pero en realidad el contenido no va a ser como los alimentos que realmente son fuente de probióticos, como por ejemplo los lácteos fermentados. Nos preguntan, ¿la ansiedad evita subir de peso? Ahí entro yo y es algo que ya había aclarado un poco, Lady, y es em, la ansiedad como tal no evita que subas de peso. El tema con la ansiedad es que em, la ansiedad te genera algún tipo de estrés y esto puede hacer que no haya una remisión en la enfermedad como tal. Eso es lo que puede también hacer que no pueda subir de peso, porque al tener la enfermedad activa, pues las entradas al baño aumentan y no sé si estoy errada, Doc. Fíjense que en general, pues la pregunta hace referencia a lo que es más sentido por los pacientes, que es recuperar el peso perdido. Y pues allí ya nos referimos, Lady Juliet se refirió específicamente a algunos parámetros para aumentar de peso. Pero la ansiedad, Carito, en alguno de los dos sentidos, para bajar o aumentar de peso, a veces la ansiedad hace que los pacientes consuman mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de hidratos de carbono que llevan indefectiblemente al aumento de peso. Pero aquí es para bajar de peso. Y aquí me refiero a que hay algunos pacientes que se suben de peso y esta puede ser una de las situaciones. Pero, es decir, si se quiere bajar de peso, pues ya se aumentó de peso y entonces es evitar el consumir, el aumentar las porciones y disminuir, por supuesto, los hidratos de carbono. Básicamente con la alimentación saludable, esa alimentación que se promociona en el libro de recetas, nos está favoreciendo la posibilidad y nos da estrategias para mantener un peso adecuado o bajar de peso cuando se ha subido. Pero en general es controlar la ansiedad, que nos puede aumentar la frecuencia de ingerir alimentos y definitivamente disminuir los alimentos que nos proporcionan la mayor cantidad de energía, que son los hidratos de carbono. Hay algo que yo quisiera agregar y es que los seres humanos somos un montón de interacciones químicas y hormonales. Entonces, cuando nosotros a nivel emocional estamos afectados, también las hormonas empiezan a funcionar diferente. Hay interacciones químicas que ya no se dan de la misma manera y eso puede ocasionar, y hay estudios y lo han demostrado, pueden ocasionar también cambios más que todo en la absorción de algunos nutrientes o en el metabolismo. Entonces, si lo vemos de esa manera, efectivamente el estado emocional sí tiene mucho que ver también con la parte hormonal y el proceso de digestión es algo también hormonal. Entonces, pues ahí podría tener una respuesta en esto de la no ganancia de peso como lo quisiéramos. Perfecto. Aquí preguntan cuál es la mejor forma de hidratarse. La mejor forma de hidratarse siempre va a ser el agua. Nosotros necesitamos agua, no necesitamos bebidas de otro tipo. Sin embargo, cuando ya en el paciente con enfermedad inflamatoria hay unas diarreas importantes y significativas, pues obviamente hay que reponer algunos electrolitos, entonces lo que se recomienda es el consumo de suero oral.
no estas marcas comerciales para deportistas porque tienen contenido de azúcar y esto no deja que uno se hidrate adecuadamente, sino el suero oral puede ser el sobrecito que se compra normalmente y se reconstituye en agua. Ese es el mejor suero que hay. Perfecto. ¿Qué se puede comer entre comidas aparte de frutas? Pues aparte de frutas entre comidas, pues la idea es que, lo que pasa es que se tiene digamos, la creencia de que es que entre comidas solo puedo comer frutas, no, eso depende de mi dieta individual. Hay que hacer una distribución de nutrientes en el día, esos nutrientes a partir de unos alimentos específicos. Entonces depende de mi cultura alimentaria, de cómo estoy yo a nivel de mi enfermedad. Todos esos factores los tiene uno en cuenta cuando va a elaborar un plan de alimentación y según cada paciente uno le dice, bueno, vas a comer fruta o puede ser que entre comidas coma algún cereal, alguna otra cosa que no sea específicamente frutas. Eso depende de cada paciente. Entre esos cereales y esas entrecomidas, y Lady Juliet lo mostró en una de las diapositivas, están las nueces del Brasil, las nueces de nogal, el maní, y hay otras nueces en este momento se me escapan, pero todo, marañones, los marañones, y efectivamente puede ser también consumir en esos entre comidas queso fermentado. Cuando hablamos de queso fermentado, son aquellos quesos maduros, madurados. De pronto son un poco más costosos, pero son más benéficos para evitar los quesos frescos. Perfecto. Aquí me acordé de algo y es que cuando vayan a preparar el ghee, que aparece en el libro, recuerden comprar mantequilla, no margarina. Eso. Debe ser a partir de la mantequilla de vaca. Bueno, los suplementos, ¿cuál me podrían recomendar? Estoy con un nutracéutico. Bueno, antes de las preguntas, también quería... Pues en cuanto a la suplementación, es una de las preguntas que también hacen, ¿cierto? Pero la suplementación la debe determinar su especialista. La suplementación no la debemos de adquirir nosotros por nuestra cuenta, porque hay que tener en cuenta que los suplementos también son medicamentos. Entonces, que nosotros les vamos a recomendar una marca específica o este suplemento, no. Sin embargo, como ya lo hemos visto anteriormente, sí hay unos nutrientes que se deberían de suplementar en unos casos específicos. Por ejemplo, cuando ya se tienen deficiencias de vitamina D, entonces ya se mira según el paciente si se le va a dar vía oral, intramuscular, intravenosa, porque eso también depende de la afectación que tenga la enfermedad. Por decir, si hay una afectación donde no se va a absorber determinada vitamina, pues ¿para qué vamos a utilizar la vía oral? Porque eso no se va a absorber. Entonces, sí hay unos nutrientes específicos como la vitamina D que se mencionó anteriormente, el hierro, el ácido fólico, a veces el zinc, el calcio, pero eso depende de cada paciente. Creo que esos son como los nutrientes más importantes a intervenir a nivel de suplementación en esta enfermedad, pero que una marca específica no. Y si usted ya tiene anemia, pues a usted le deben de prescribir el hierro, el ácido fólico y ojalá la vitamina C para que los tres interactúen de una buena manera y se pueda absorber ese hierro. Si le mandan calcio, ojalá también la vitamina D, que vayan acompañados. Y no recomiendo los multivitamínicos que traen diferentes cantidades, sino nutrientes específicos. Debemos ser muy cuidadosos y me quiero referir al término que utilizó la persona que hizo la pregunta. Se refirió a nutracéutico. Desafortunadamente, nutracéutico, para aclarar y explicar, nutracéutico es un alimento que tiene propiedades farmacológicas. Entonces, es como semánticamente la construcción semántica es que nutre y que es que nutre y que es un medicamento. Desafortunadamente, la industria se ha aprovechado de este término y, por ejemplo, a las vitaminas, a los frascos de vitaminas de estos multivitamínicos,
que deben estar abolidos en la costumbre de todo el mundo. Eso es solamente propaganda. Le han puesto nutracéutico, porque es que el zinc, pues es en un momento, es un nutriente, pero se puede utilizar como un medicamento. Entonces, debemos ser precavidos, no se deben utilizar multivitamínicos y solamente hacer el aprovisionamiento del nutriente que esté en defecto. Si es hierro, pues tomar hierro individualmente o zinc individualmente, pero no tomarlos una cantidad de vitaminas o minerales en un frasquito cuyo objetivo es simplemente el mercadeo sin ningún sustento científico. Ahorita yo había visto una pregunta sobre que un paciente que pregunta que por qué no se pueden consumir los alimentos recalentados o trasnochados. Ahorita cuando yo hablaba de la inocuidad al inicio, por eso no se deben de consumir alimentos recalentados o trasnochados, porque cuando los recalentamos, lo que hacemos es que llevamos a un crecimiento, a una proliferación de microorganismos que pueden ser dañinos y nos pueden generar a nivel intestinal alguna afectación. Puede que no tengamos ningún síntoma, por ejemplo, de una intoxicación alimentaria, pero sí puede que lleguen bacterias que no son benéficas al intestino. Entonces la comida debe consumirse en lo posible fresca. Perfecto. Aquí hay una pregunta que pues se resuelve con todo lo que hemos dicho en este webinar y es si los que tienen colitis tienen que tener una dieta. Pues sí, tiene no como tal una dieta, pero tienen que cuidar su alimentación dependiendo de las cosas que hemos hablado aquí, de el grado de actividad de la enfermedad, de qué dice su médico, qué diferencias, una persona pregunta diferencias de alergia, intolerancia y sensibilidad alimentaria. Estos tres términos suelen confundirse y entonces una alergia es un fenómeno que se da que está mediado por mecanismos inmunológicos. Entonces, en general, la alergia da una sintomatología, pero esa sintomatología está mediada por una reacción inmunológica, donde interviene el sistema inmunológico y se aumentan la cantidad de células, por ejemplo, de eosinófilos, y este aumento de eosinófilos, por ejemplo, lleva a picazón, por ejemplo, en la piel, o en el esófago a vómito o a intolerancias a no tolerar los alimentos. El otro término precisamente es intolerancias, y este también da unas manifestaciones, pero la mediación no es inmunológica, sino es química. Entonces, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Los que son intolerantes, y quiero mencionar los conceptos en la leche, porque hay alergia a la proteína de la leche e intolerancia a la lactosa. Debemos ser muy claros y tener las diferencias bien determinadas, porque la lactosa de la leche de vaca es un azúcar, y la flatulencia, la distensión abdominal, a veces la diarrea, a veces el sangrado rectal. Por eso es que en niños, sobre todo, un diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria es la alergia a la proteína de la leche de vaca, sobre todo en los más pequeños. Y allí se da es una intolerancia. El paciente no tolera la lactosa porque no tiene la enzima o la molécula proteica que va a desdoblar ese azúcar y lo va a convertir
en fructosa y sacarosa. Perdón, en fructosa y glucosa. En cambio, la alergia, para volver a utilizar la leche de vaca, la alergia es a la proteína de la leche de vaca. Definitivamente, la vaca es un mamífero completamente distinto a nosotros y las fracciones proteicas de la leche de la vaca nos va a ocasionar la posibilidad de hacer reacciones inmunológicas y entonces se daña la piel, puede dar diarrea también, puede dar tos, sintomatología respiratoria, anemia. Entonces son dos situaciones distintas. Intolerancia es una reacción adversa, mediada químicamente, y la alergia es una reacción también adversa, pero mediada inmunológicamente. Perfecto. Aquí dicen que en el libro se habla de la glutamina y el omega 3. ¿Cuál sugieren para tomarlo como suplemento? Pues lo que hablábamos ahorita, depende de cada paciente, ¿cierto? Si el especialista determina que es importante suplementar, se hace. Si no, pues la idea es que ustedes no adquieran los suplementos así nomás y empezarlos a adquirir, porque es que también hay algo y es que uno sí puede generar toxicidad de micronutrientes o de nutrientes cuando son suplementados, a diferencia de cuando son adquiridos a través de los alimentos. Nosotros no nos vamos a intoxicar y no nos va a dar una hipervitaminosis de potasio porque consumimos mucho banano, pero si consumimos potasio a través de suplementación, sí vamos a tener una toxicidad, vamos, digamos que superar el límite tolerable de ese nutriente en nuestro cuerpo. Entonces la suplementación, como les decía ahorita, también debe ser de mucho cuidado. Esta glutamina y los omega 3, la glutamina es un aminoácido, es decir, es una fracción de proteína, que ya lo mencionó Lady Juliet, es específicamente por prescripción médica en algunas situaciones muy, muy puntuales. Porque además este preparado que viene, un preparado farmacológico, en algún momento puede ser costoso. Y esta glutamina lo que hace es ser como un nutriente a nivel intestinal y reitero, debe ser muy puntual respecto a la condición del paciente, que es también muy individual. De manera que solamente se deja para aquellos casos, primero formulados por el médico y segundo, casos en los cuales el intestino, la mucosa del intestino se va a ver favorecida con este tipo de aminoácido, de nutriente. Los omega 3 son unos ácidos grasos que prácticamente se encuentran, por ejemplo, en las nueces. Las nueces son muy ricas, las nueces de nogal, la nuez del Brasil. Y también en los pescados, no todos, en algunos pescados, por ejemplo, en las truchas, ojalá no sean de cultivo, que sean silvestres, en el bacalao, y en el salmón. Desafortunadamente estos pescados ahora son de cultivos y no son silvestres y no se nutren de la manera como debiera ser, sino con concentrados para animales, porque son de cultivo. Entonces, estos omega 3 lo que hacen es disminuir el grado de inflamación. Y desde el punto de vista de la enfermedad inflamatoria, que está inflamado el intestino, pudieran ser benéficos. Se pueden conseguir también en capsulitas, no necesariamente en los alimentos, y también deben ser de prescripción médica, por supuesto. Hay algo que yo quisiera agregar y es que yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, uy, no, pero es que alimentarme bien va a ser costoso, ¿cierto? Porque hablamos de alimentos que a veces son difíciles de adquirir a nivel económico y más cuando la canasta básica de alimentos
acá en Colombia se ha visto aumentado el costo impresionantemente. Pero no piensen de esa manera. Aquí estamos hablando de esas generalidades y sí, se pueden adquirir muy bueno, pero si no también hay opciones económicas dentro de lo adecuadamente nutricional para suplir esos requerimientos nutricionales. Y les voy a poner el ejemplo. Si de pronto yo no tengo para consumir proteína de origen animal porque es muy costosa, pues entonces está la proteína de origen vegetal, los granos, frijol, lenteja, garbanzo, son leguminosas fuente no solo de proteína, sino también de vitaminas, de minerales, son muy completas. Si yo me como, por ejemplo, unos frijoles con arroz y le pongo unas rodajas de tomate de ensalada, porque quizás no tengo para comprar brócoli, coliflor y otras verduras que quizás son más costosas, estoy comiendo una alimentación completa. Entonces, no es pensar de que la alimentación saludable es costosa, también hay formas económicas de obtener buenos nutrientes. Miren que al respecto hay una estrategia que la olvidamos, se utiliza poco. Ahorita internamente Carito preguntaba en el chat nuestro que el atún pues es muy socorrido, ¿cierto? El atún se consigue a un buen precio, pues obviamente es una fuente de proteínas muy buena. Ya vimos cuáles son los inconvenientes. Y el atún está como a la mano, es abrir una lata y uno soluciona en un momento determinado un almuerzo, una comida. Pero, por ejemplo, nos olvidamos del huevo. Claro que todo ha subido, pero el huevo es, después de la leche materna, tiene el contenido de proteína más eficiente, de mayor valor biológico que la carne, el de cerdo, de res, de pollo, de pescado. El valor biológico de la proteína del huevo es muy alto. Está en segundo lugar al valor biológico de la proteína de la leche materna. El huevo, hablando de costos, sigue siendo comparativamente con los otros proteínas de origen animal, sigue siendo el más económico. Y es un mito muy generalizado, que no se debe comer huevo más de un huevo al día. Yo a mis pacientes, cuando me dicen, no, es que a mi niño yo le doy solamente huevo como 3 veces por semana. Una persona se puede comer perfectamente 2 o 3 huevos diariamente. Allí hay un equívoco con el colesterol que tiene el huevo y es un equívoco que viene desde hace mucho rato por algunas investigaciones que se hicieron respecto a la prevención del colesterol alto. Y esta investigación que después resultó errónea dio muchísimo, se popularizó muchísimo y la gente lo asocia con aumentos del colesterol. Y resulta que el huevo es de un beneficio enorme. Y para responder esa pregunta, Carito, que tú hacías en el chat, si yo me como un huevo, peso a peso, por supuesto, un huevo o 2 huevos en lugar de una lata de atún, estoy obteniendo el mismo beneficio nutricional. La otra estrategia que acaba de mencionar Lady Juliet es fantástica y se llama complementación aminoácidica. En términos más sencillos, es complementar en las proteínas para hacerlas más eficientes y aumentar el valor biológico. El valor biológico de una proteína se refiere a que una proteína tiene una muy buena proporción y tiene todos los aminoácidos, se llaman esenciales, es decir, es una proteína completa. Pero cuando hacemos complementación, por ejemplo, la proteína de los frijoles, le hace falta un aminoácido. Y si se mezcla con arroz, que es un cereal, entonces estamos mezclando una leguminosa con un cereal. El arroz tiene el aminoácido, tiene esa fracción de la proteína que le hace falta al frijol. Y si los consumimos mezclados en una misma comida, estamos potenciando la eficiencia de la proteína del arroz, que es poca, y la proteína del frijol, que es muchísimo mayor, y la estamos potenciando y estamos
aumentando el valor biológico, es decir, aumentando la calidad de la proteína. El otro es el frijol con pasta, con tallarines, con espaguetis. Igual, el cereal trigo tiene el aminoácido que le hace falta al frijol o al garbanzo o a la lenteja y estamos potenciando el valor nutritivo de esas proteínas. Entonces, fíjense que si la carne de res, carísima, la carne de cerdo menos cara, el pescado carísimo, el pollo tal vez menos caro, nos quedamos con el huevo y podemos utilizar frijol, garbanzo, lenteja mezclado con pasta, fideos, espaguetis y arroz. Entonces allí estamos haciendo en la cultura popular nuestra una buena complementación de aminoácidos para potenciar el valor nutricional de una proteína. Hay una última pregunta que voy a leer que me causa un poco pues lo hemos hablado durante todo el chat. Clara Olaciregui pregunta, ¿frijoles, tomate? Luego los frijoles y los granos no son inflamatorios para cualquier persona con o sin enfermedad inflamatoria. El tomate con las semillas se pega en el intestino y causa más inflamación y sangrado. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El tomate, lo que hay con el tomate es que algunas personas pueden ser alérgicas al tomate. Alergia que se puede disminuir, lo mismo que al pimentón. Y de paso recordamos con Lady Juliet que estas recetas del libro son unas recetas generales que vigilamos en que fueran ricas, fueran apetitosas, pero que no tuvieran ningún preservante, ningún colorante, ningún aditivo. Pero advertimos que ahí hay muchísimas recetas para que cada persona individualice su alimentación. Algunas personas son intolerantes al pimentón, es que lo recordé por el pimentón y el tomate, pero otras personas no. Y lo de las pepas, no, eso sí es un mito popular también muy generalizado. También podemos recordar el mito este que hay con las semillas de algunas frutas que pueden dar apendicitis y que se pega al intestino. Eso es completamente, completamente falso. Y los frijoles, ya lo mencionó Lady Juliet, en general las leguminosas, lentejas, garbanzos y frijoles se dejan en remojo y si se bota el agua del remojo por una acción físico-química allí con el agua, que no es el momento de explicarlo, la cascarita de estas tres leguminosas, algunas sustancias que pueden ser nocivas por alergia, por intolerancia, quedan en el agua y entonces, como el agua se bota, entonces disminuimos esa posibilidad. Compleméntame, Juliet, por favor. Y otra de las cosas es que por allá también preguntaban que si se pueden licuar. Sí, de hecho sí, las tolera mejor, por ejemplo, en una crema, Ah, sí. directamente se pueden licuar. Y para los niños, por ejemplo, es una muy buena herramienta. Lograr que coman en un volumen pequeño una cantidad mayor, utilizar las cremas, las compotas, los licuados, es bueno para ellos. Pero realmente no tendría más que complementar en cuanto a la pregunta, porque sí es más mito que realidad. Eso depende de cómo lo tolera usted a nivel individual, pero ellos no son proinflamatorios. Es cuestión de cómo lo tolero. Exacto. Ya digamos para finalizar, recuerden que aquí estamos hablando a modo general y cada persona tolera o no los alimentos de diferente forma. Yo puedo comer, por ejemplo, de todo, no tolero el repollo y la soya, pero no me hacen daño otros alimentos, mientras que a otras personas pueden tolerar o no los frijoles, diferentes alimentos. Por eso es importante hacer el diario que Lady ha mencionado y poder identificar cuáles son los alimentos que nos hacen bien o no. Exactamente. Creo que para finalizar entra el tema del gluten también. Es una de las
cosas que más preguntan y es, ¿podemos consumir alimentos con gluten? Y depende de si usted lo tolera. La enfermedad celíaca es una enfermedad que no tiene que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero puede que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no tolere el gluten. Entonces, eso depende de cómo usted lo está tolerando o si no lo está tolerando. Y otra de las cosas es que a veces pasa que sobrecargamos el sistema digestivo. Sabemos que el sistema digestivo de nosotros está disfuncional y nos ponemos a consumir alimentos que nos pueden generar, digamos que malestar hoy, mañana, pasado mañana. Entonces, claro, nos vamos a poner muy enfermos y con muchos síntomas. Entonces, la idea es de que si de pronto hoy voy a comer algo que me cae medio pesado, no muy pesado, trato de no volverlo a consumir hasta dentro de muchos días, porque si lo vuelvo a consumir muy pronto, pues obviamente voy a generar ese daño. De acuerdo. ¿Algunas palabras para finalizar, mi doc Sarmiento? Bueno, sí. Reiteramos que este libro, que ya estamos pensando en una segunda edición, porque este fue una idea que tuvo muchísimo éxito. Y de allí podemos sacar también muchísimas ventajas para el beneficio de todos los pacientes con enfermedad inflamatoria. Para redondear, así suene reiterativo, y no solo con la enfermedad inflamatoria, conservar unos hábitos de alimentación saludables es fundamental. Tanto así que está entre las hipótesis de las causas de la enfermedad inflamatoria, está el consumo de todos estos alimentos que hemos mencionado, sobre todo los alimentos procesados. Insisto, y si Carito tú querías que dijéramos alguna palabra para redondear este webinar de nutrición, es evitar por todos los medios, y lo digo así de esa manera porque es muy popular. La propaganda se impone por encima de cualquier cosa los alimentos que tengan proceso industrial. Todos estos alimentos ultraprocesados son absolutamente nocivos. Ojalá muy pronto reglamenten la ley, ustedes la conocen, se llama la ley de la comida chatarra, que es ponerle los rótulos octogonales en negro y blanco, así como un mensaje como fúnebre. Este alimento contiene exceso de hidratos de carbono, este de sales, y además que ojalá vuelvan a pasar el proyecto de ley y que lo aprueben del impuesto a las bebidas azucaradas. Estas dos estrategias en Chile, en Brasil, en Uruguay, en México, donde los han establecido, han sido comprobado en forma científica, comprobado con estadísticas, han redundado en beneficio de la salud de toda la gente. Y obviamente allí caen también los pacientes con enfermedad inflamatoria, por supuesto. Así es. Bueno, una última preguntita aquí que me parece importante. ¿Qué tan recomendable es el consumo de pan de masa madre? Pues el pan de masa madre suele ser más tolerable. Entonces, pues, si lo pueden hacer, está bien, y si lo toleran, está bien. Además, yo encuentro el pan hecho con masa madre delicioso. Es el mejor pan. Pero además es benéfico, porque es que la masa madre es un fermento. Y ya estamos diciendo aquí que los alimentos fermentados son benéficos para la salud. Entonces, el pan de masa madre, bienvenido, por supuesto. Perfecto. Yo quiero recordarles a todos que es importante no caer en mitos y no caer en propagandas milagrosamente curativas de muchos productos naturales que venden. Y sí,
hay mucha propaganda del el producto natural milagroso, eso no existe. Y siempre lo he dicho en los webinars de alimentación, no hay un medicamento milagroso que cure la enfermedad no tiene cura, y si lo hubiera, pues ya estaría aprobado por el INVIMA, la FDA y mundialmente. Entonces, no existen curas milagrosas, simplemente es aprender a tener una alimentación que nos convenga para nuestro organismo, para nuestra enfermedad, pero tengan mucho cuidado de no caer en que me regalaron las pastillitas de cualquier cosa que me dijeron que había curado a cierta persona. Eso no existe. Entonces, para que tengan esto en claro, y pues muchas gracias a mis dos panelistas de hoy por estar aquí, por darnos toda su conocimiento, y quiero nuevamente expresar el sentimiento de condolencia que tenemos todos con el doctor Rafael García. Muy buena noche a todos. A comer saludable. Buenas noches. Bueno, y recuerden, si quieren hacer parte de la fundación, si tienen el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, pueden escribirnos en nuestra página web www.funeico.com o por Instagram o alguna de nuestras redes que es @funeico, o al celular 311-808-7346. Pueden escribir por WhatsApp. Muchas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche y que sigan comiendo saludable.